Bueno, yo soy Gabriel Sebastián Jara Villarroel. Estoy haciendo actualmente el máster en Derecho Deportivo en la Universidad Europea Real Madrid. Lo que más pesa en el sector es entre saber mucho sobre derecho o saber cómo funciona el negocio del deporte. Yo diría que es una mezcla de ambas porque existen en este campo precisamente esos dos tipos de perfiles. O sea, está el abogado deportivo que sabe mucho de la norma, pero que es una especie de rata de biblioteca, y también está el que se desenvuelve más en la parte de los negocios. Entonces yo creo que bien son competencias distintas. El día a día en el máster de Derecho Deportivo, la verdad es que es un poco intenso porque solamente tenemos clases 3 días, con ventanas de 6 horas aproximadamente, y suele ser pesado estudiar Derecho en sí, entonces tener una alta carga generalmente igual lo hace un poco más pesado. Pero como es algo que habitualmente uno estudia por gusto, o sea, es Derecho Deportivo, es el sueño de cualquiera, diría yo, se hace un poco más ameno desde esa perspectiva. Bueno, respecto a las clases y profesores, habitualmente la hacen abogados del más alto nivel dentro de la industria del derecho deportivo. Yo diría que los mejores del mundo incluso dan clases. Y habitualmente las clases suelen ser muy didácticas, en el sentido de que hay mucha participación de parte de los estudiantes. Son muy pocos profesores los que se dedican a ellos llegar y hablar solamente y no dar ese espacio de intervención. Entonces siento que es un aprendizaje muy colaborativo y personalmente a mí me gusta mucho esa dinámica. Tiene muy buen marketing la escuela, así que destaco mucho eso. Pero además, en mi caso, se encajaba muy bien con mi perfil, porque yo buscaba algo que me diera ese acceso a la industria del deporte, cosa que en Chile no se hace mucho, o bien es un nicho mucho más reducido de lo que ya es. Entonces, en ese sentido, para mí lo que yo buscaba era hacer la red de contacto y networking, y creo que la escuela en ese sentido facilita un montón ese trabajo. Yo creo que aquí, respecto al reto para buscar trabajo y eso, yo te diría que depende mucho de la perspectiva, porque para los estudiantes españoles suele ser un poquito más fácil esa dinámica porque ya son abogados colegiados en España. En cambio, para los extranjeros cuesta un poco más y generalmente hay que tirar un poco más del hilo del derecho internacional. Así que si te gusta el derecho internacional, esto te cae como anillo al dedo. Yo me veo trabajando en algún despacho especializado en arbitraje, precisamente por lo que comentaba respecto a la internacionalidad del tema, porque los clubes generalmente necesitan abogados colegiados, o sea, españoles, que sepan muy bien la normativa española, y si bien el máster te entrega una buena base respecto a la legislación local de España, creo que para los extranjeros es más sencillo dedicarse a lo que es el derecho internacional y en este caso el arbitraje deportivo. Yo un punto que destaco muchísimo del máster respecto al acercamiento a la realidad laboral son las prácticas precisamente. O sea, las prácticas son muy buenas. Yo eso es lo que más destacaría, las prácticas y el nivel de los profesores, pero principalmente desde la perspectiva del acercamiento a la realidad, te diría que las prácticas, o sea, te toman en prácticas del Real Madrid, de clubes deportivos, de federaciones deportivas, atletismo internacional, despachos especializados. Es muy amplia la gama. Incluso la agencia de representantes, o sea, la asociación de representantes. Entonces, literalmente puedes hacer práctica donde quieras y ese es un muy buen acercamiento a la realidad. Actualmente estoy haciendo en la Federación Uruguaya de Fútbol, con el secretario general de la Federación Uruguaya más bien. Y en julio empiezo en un despacho especializado en Valencia, me atrevo a decir, si no el mejor del mundo, dentro de los mejores del mundo, que es con Juan de Dios Crespo. Lo mismo, la universidad te acerca a entrevistas y experiencias y te busca prácticas que más o menos tengan que ver con tu perfil profesional. En cuanto a federaciones y clubes, hay muchas ofertas, pero no todos los perfiles encajan tanto en eso. Entonces tiene que ver mucho con la personalidad de la persona, con cómo se desenvuelve en las entrevistas de trabajo y también con cierta experiencia profesional. Siempre, sí o sí, te van a conseguir al menos una práctica, entonces
Hay otros que tienen 3, entonces como te digo, depende del perfil de la persona igual. Alguna habilidad clave que he desarrollado durante el máster, no sé si no la esperaba en concreto, pero es precisamente las relaciones sociales, digamos. O sea, siempre tuve buenas relaciones sociales, pero creo que con el máster y el networking que este te genera, se ha visto muy impulsado. Respecto a los profesores, alguno que me haya marcado, es que los profesores son todos de muy alto nivel, entonces como que cada uno te marca, pero si tuviera que destacar alguno, destacaría a Miguel García Cava, que lo tenemos todos los sábados, y es o sea, no solamente es un maestro del derecho, sino que específicamente del derecho deportivo. En general es muy buen profesor. Y también destacaría a Juan de Dios Crespo, que es uno de los mejores abogados deportivos del mundo, diría yo. Para ser uno de los mejores abogados de derecho deportivo del mundo, yo te diría que es muy importante, primero, saber de derecho. O sea, si estamos en el mundo del derecho hay que saber de derecho, por lo menos algo básico. Segundo, los idiomas. O sea, manejar por lo menos inglés es muy importante, pero ya si manejas francés, por ejemplo, ya te posiciona en otro nivel. ¿Qué área veo con más futuro dentro del derecho deportivo? Yo no... O sea, como te digo, va a depender mucho de tu perfil y va a depender mucho también de tu nacionalidad, evidentemente, porque no es lo mismo para un español, que es mucho más fácil acceder a un club, que para un extranjero que probablemente sea más sencillo acceder a un despacho especializado en arbitrajes, que tiene más que ver con el derecho internacional. Porque uno nunca sabe todo, mucho menos el mundo del derecho, y hay que estar en constante estudio de esto, pero creo también que es muy importante saber cómo funciona la industria deportiva, saber cómo funciona la red de contacto, sobre todo en un nicho tan pequeño como lo es el derecho deportivo. Respecto a si es que se contrata talento joven o es muy de nicho, digamos, yo creo que se contrata bastante talento joven, incluso las empresas, despachos, clubes intentan hacer su propia cantera respecto a sus profesionales, digamos. O sea, tratan de agarrar profesionales más jóvenes para precisamente formarlos a su gusto y de darles el trabajo que después ellos necesitan realmente. A ver, ¿dónde me veo más preparado yo personalmente después del máster para trabajar? Yo creo que mi perfil es bastante jurídico, o sea, igual tengo una buena parte importante de manejarme en las redes con personas y networking y eso. Así que yo te diría que un despacho especializado, aunque mi sueño último sería la FIFA, que yo creo que es el sueño de todos. Es donde se genera todo en realidad. O sea, es la normativa del fútbol, es donde se resuelven los conflictos. ¿Para qué voy a hablar de dónde está ubicada la FIFA? Sobre todo la FIFA legal, que está en Miami. Entonces, yo te diría que hay mucha gente que realmente aspira a eso. En realidad, generalmente las clases son muy dinámicas y muy buenas en general. Pero si tuviera que destacarte algún tema, o sea, desde el punto de vista jurídico, siento que como está en constante evolución todo el derecho deportivo, te comentaría las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente relacionados con la Superliga, por ejemplo, que está estrechamente relacionado con lo que es el Real Madrid. Y ya temas más, digamos, cómicos, divertidos. Recuerdo dentro de las primeras clases un compañero que era de Perú comentó que, porque estábamos viendo esto a propósito de las federaciones, como que básicamente cuándo algo era deporte, cuándo podía tener federación o no, y el compañero comentó respecto a que en Perú había una federación de Quidditch como el deporte de Harry Potter. Entonces recuerdo que eso exploté en risa, fue muy divertido. Y yo te diría que tiene muchas más ventajas que viene precisamente de la industria deportiva. Sin obviamente desmerecer lo que implica el derecho, porque somos abogados y eso es parte de nuestra profesión. Pero el que viene de la industria deportiva tiene ya contactos, sabe ya cómo se mueve el mundo del deporte, sabe cómo moverse y sabe más o menos qué esperar de la otra parte. ¿Algún área que pueda generar conflictos? Yo te diría que hay dos áreas principalmente conflictivas. Actualmente
el reglamento de agentes de la FIFA, que se encuentra suspendido por una medida prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es precisamente porque se puede inaplicar en algún momento. Entonces probablemente la FIFA tenga que revisar su reglamento y hacerlo nuevamente, y ahí se generan muchas oportunidades. Pero además yo te diría el tema de la multipropiedad, sociedades anónimas deportivas y todo lo que tiene que ver con la transparencia e integridad en el deporte, que va evolucionando muy rápido, o sea, cada vez menos grupos económicos controlan más clubes. Entonces eso da pie a aristas que efectivamente manchan la integridad del deporte. Lo que más me gusta del derecho del deporte, yo te diría que es algo muy especial, único, te tiene que gustar el deporte. En mi caso me gusta el fútbol, entonces es un poco dedicarme a lo que me gusta. Eso, y además que se viaja mucho, entonces yo creo que a todo el mundo le gusta viajar. Yo creo que seguiría un poco con la misma postura con la que me fui, con menos miedo claramente, porque ya estoy sobre la marcha, pero le diría que efectivamente persiga sus sueños. Algo que hay que poner foco desde el minuto uno. Yo creo que igual lo tuve claro desde el principio, que era hacer redes de contacto, ir a congresos y asistir a las clases, conversar con los profesores, pero no digamos de una manera forzada. Informarse respecto a los temas para poder hablar con estas personas, porque son personas que saben mucho del derecho deportivo y mucho del derecho en general. Entonces uno tiene que ir informado antes de hablar con ellos. Si me hubiese gustado saber en concreto antes de empezar el máster, sí me hubiese gustado saber más de derecho deportivo y más de deporte en general, porque cuando yo llegué solo sabía de fútbol. Hoy en día sé de fútbol, de básquetbol, de ciclismo, de atletismo, de muchos más deportes. Entonces sí me hubiese gustado tener eso antes. Y lo otro que me hubiese gustado también tener de antes es haber tenido un muy buen nivel de idiomas. O sea, creo que tengo buen nivel de idiomas, pero creo que podría haber sido mucho mejor si me hubiese preparado bien para eso. El conocimiento de otros deportes lo he adquirido precisamente gracias al estudio en el máster. O sea, vemos principalmente lo que es fútbol, claramente, pero no vemos solo fútbol. Ejemplo, ahora tengo examen de relaciones laborales en el mundo del deporte, en los cuales tuvimos que estudiar convenios colectivos de lo mismo, fútbol, básquetbol, fútbol femenino, ciclismo, atletismo, handball, o sea, balonmano. Entonces siento que el máster te da una muy buena base en ese sentido. La marca Real Madrid sí abre puertas. O sea, tuve compañeros que hicieron su práctica profesional dentro de la institución del Real Madrid. En LinkedIn en 2 días 100 solicitudes. Y no solamente eso, digamos, sino que ya tener en el currículum que diga Real Madrid es siempre una ventaja.